Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Hola, bendiciones a todos aquellos que ya estamos conectados en el Espíritu con el Señor en esta mañana, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita de amor con aquel que dio todo por cada uno de nosotros, por ti, por mí, que nos levanta, que nos protege, que nos convence de que separados de Él nada podemos hacer. Gracias por todos aquellos que en esta hora ya están con nosotros, porque nos ayudan, nos inspiran, nos llevan a tener estos tiempos tan importantes. La inspiración nos la da el Espíritu Santo, es cierto, pero todos juntos formamos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Así que bienvenidos a todos, un saludo muy especial a Maryland, Arkansas, a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia. Saludo muy especial al Perú. Bendiciones, bendiciones para todos, al Ecuador, bendiciones, abrazos a todos los que ya se conectan por nuestras benditas plataformas Teams, YouTube y Facebook. Así que un abrazo muy especial. Y los que en el transcurso del día hasta llegar la noche, yo sé que van mirando, van escuchando la palabra, se van acostando con palabra de Dios. Eso es muy importante. Como usted reciba el día y como usted se acueste. Es muy importante para nuestro crecimiento, para que el alma se aquiete. Todo lo que usted escucha, lo que usted ve, cómo mueve sus 5 sentidos en el día es muy importante. Y asimismo en la noche. Usted en la noche, lo último que vea, lo último que escuche, cómo mueve esos 5 sentidos en la noche, también es muy importante. He aprendido esas cosas en el transcurso de mi vida y he visto cuánta paz uno duerme mejor y la noche pues orando, diciéndole a Él gracias por el día, pensando en el día que tanto hizo, cómo sucedió, cómo se transcurrió ese día y qué tanto me acerqué a Él, qué tanto estuve con Él, porque dice que oremos sin cesar, ¿no? Y ese orar sin cesar, pues es todo el día dependiendo de Él, preguntándole, haciendo, porque la mente entonces se va formando en esos conceptos de lo que Dios quiere que hagamos, que seamos guiados por Él. Y su palabra dice que los que somos sus hijos somos guiados por su Santo Espíritu. Así que vamos a orar. Filadelfia, también un abrazo especial esta mañana. Padre, gracias por esta mañana que nos regalas. Aquí nos disponemos, papá, a estar contigo, a hacer este altar para ti, a formar este momento, este altar para ti, donde 2 o 3 estamos en tu nombre, 2 o más estamos en tu nombre. Tú estás presente. Gracias por estar aquí con nosotros, por levantarnos esta mañana, Espíritu Santo, sabiendo que las bendiciones del cielo están preparadas para todos aquellos que te amamos, Señor, para todos aquellos que hoy te buscamos, para todos aquellos que ya dispusimos nuestro corazón para estar contigo. Papá, gracias por las personas que hoy tú vas llamando, tú vas colocando ese querer como ese hacer por tu buena voluntad en sus corazones, en sus vidas. Gracias, papito de los cielos. Tu amor sea con nosotros, tu presencia con nosotros para que nos dé descanso. Tú le prometiste a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esa misma presencia es la que hoy anhelamos, Señor, para tener descanso en nuestra vida, en nuestras almas, para saber que todo está en control bajo tu poderosa mano, que nada se te ha salido de tu mano, Señor. Que hoy, bendito Dios, también es un día especial para mí, porque soy tu hijo, porque soy tu hija, Señor. Porque sé que tú me estás mirando, estás oyendo, estás mirando mi corazón. Y de acuerdo a mi fe, se ha dado todo lo que hoy, bendito Dios, voy a recibir de ti. Pongo mi agenda en tus manos y te pido la guía, la dirección de tu Espíritu. Pongo este momento en tus manos, Señor, para que tu palabra sea sellada en mi corazón, para que me instruyas, para que tú seas alimentando mi espíritu, Señor, convenciéndome a mí, bendito Espíritu Santo, de todo aquello que necesito, bendito Señor, en este día al estar contigo. Gracias porque este ambiente lo hemos preparado para ti, Señor, solamente contigo.
y solamente en ti hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Señor, lléname de ese gozo tuyo. Limpia mis pensamientos. Cambia mi manera de pensar, Señor, para que cambie mi manera de vivir. Hoy te necesito más que ayer. Por eso estoy aquí, papá. Edifícame, instrúyeme y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces seguimos con nuestro tema, ¿cierto? De la palabra de Dios, su principio y su fin. La palabra de Dios, su principio y su fin, pero antes del tema vamos a ver la meditación que siempre todas las mañanas tenemos. Y está en el Salmo 119 del 33 al 40. Esta oración que hizo David aquí es la que todos los días nosotros debemos hacer. Todos los días tome y subraye en su Biblia, tome libreta de apuntes y cuando usted esté antes de acostarse en el mediodía, dice la Biblia que Daniel oró 3 veces, oraba, ¿sí? Daniel oraba 3 veces cuando ya lo habían amenazado, que iba a ir al foso de los leones y todas esas cosas. Entonces puede usted estar en el foso de los leones hoy, pero ¿quién estaba en el foso de los leones? Estaba Daniel, sus amigos y el Señor. Nunca lo dejó solo, nunca salió de allí, no se lo comieron los leones, no salió ni con un rasguño. Dice la Biblia que todo fue perfecto, porque el foso de los leones puede ser ese momento difícil que estemos pasando por cualquier situación, pero el Señor está allí. Entonces, Salmo 119, 33 al 40 dice: enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Mire, ese corazón de David, precioso David, un hombre, tuvo muchísimo dinero, un rey que fue exaltado por el mismo Dios, pero nunca dejó que ese corazón se envaneciera. Y mire, esto es lo que sale de su corazón, un hombre entregado completamente y amando la palabra. Salmo 119, él quería conocer más a Dios a través de sus enseñanzas. Obedeceré, dice, dame entendimiento y obedeceré. ¿Sí? Todo esto es necesario. Yo siempre le he dicho al Señor, si tú no me das entendimiento, ¿cómo te obedezco? Y es verdad, ¿sí? Si no entendemos lo que Él nos está diciendo, no podemos obedecer. Entonces tiene que el entendimiento ser, que Él lo abra ese entendimiento. Dice, dame entendimiento y obedecer, y las pondré en práctica con todo mi corazón. O sea, es una entrega genuina, una entrega que sale de ese corazón anhelante de agradar a Dios. Y dice, enséñame, enséñame. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Sí, hay cosas que son muy importantes, que el dinero puede hacer muchas cosas en nuestra vida, pero nunca será más importante que la palabra de Dios, que las enseñanzas, porque eso nos lleva a una verdadera felicidad, un verdadero equilibrio. Entonces vamos a ver esa palabra de Dios, su principio y su fin. Existe una armonía única en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo en comparación con los primeros 2 capítulos y los últimos 2. Ejemplo, en Génesis la tierra es creada. En Apocalipsis la tierra cesa y deja de existir. En Génesis aparecen el sol y la luna. En Apocalipsis no hay necesidad de sol ni de luna. En Génesis hay un jardín, el hogar del hombre. En Apocalipsis hay una ciudad, el hogar de las naciones.
¿sí? En Génesis se nos presenta a Satanás. En Apocalipsis vemos su desgracia. Ya no está. En Génesis notamos el primer lloro y las primeras lágrimas. En Apocalipsis se nos dice que Él limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. En Génesis se pronuncia una maldición. En Apocalipsis se nos dice que no habrá ya más maldición. En Génesis vemos a nuestros primeros padres ser echados del huerto donde se encontraba el árbol de la vida. En Apocalipsis se nos invita a participar de los beneficios del árbol de la vida. Así que es una historia de amor. Comienza, ¿cierto?, en Génesis y termina en Apocalipsis ya con la eternidad. Todo tiene su tiempo. Pero para llegar hasta allá tenemos que caminar, como dice el Señor, camino, verdad y vida. ¿Ve? Grábese esto, piense. No todo es eterno, porque solamente en Dios está la eternidad. Los sufrimientos, las cosas van a pasar, pero usted tiene que dejarse guiar de la mano de Dios. Entonces la palabra va a alumbrar nuestro camino. Dios inspiró a hombres elegidos por Él para escribir su palabra. La Biblia fue escrita por hombres, por personas de carne y hueso, pero mucha gente no lo toma en serio y no la obedece, diciendo que fue escrita por hombres y que estos se equivocan. Muchas personas, en mi casa por lo menos, mi papá decía, mi mamá, no, la Biblia es escrita por hombres y eso que dice allí no se sabe si es verdad porque los hombres fueron los que escribieron. Bueno, hubo muchas personas que menospreciaron a Moisés y una de ellas fue María, su hermana, ¿se acuerdan? Junto con Aarón. Murmuraron de él a sus espaldas y dijeron en número 12:2, solamente por Moisés habla Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y entonces allí se les presentó y vemos que María fue llena de lepra. ¿Por qué? Por murmurar de lo que Dios le ponía a Moisés que hablara, que dijera. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Entonces, al rebelarse contra Moisés, le fue muy mal. Tú no puedes desechar la palabra de Dios porque Dios escucha por boca de un hombre o de una mujer lo que Él coloca en esa boca. Por eso nada, o sea, no es cualquier cosa que tú vayas a escuchar, es que tú conozcas de dónde sale esa palabra, quiénes son esas personas que dicen esa palabra, y esa palabra viene del cielo. Tú tienes ya tus 5 sentidos y debes discernir, aprender a discernir si lo que escuchas es de Dios o no es de Dios. ¿Qué tanto está haciendo esa palabra en tu corazón? ¿Sí? No puedes echarle la culpa solamente a los pastores que la predican o a lo que estás oyendo, porque la palabra llega a ti y tú eres responsable si la crees o no la crees. ¿Sí? La última instancia la tienes tú de responsabilidad. ¿La crees o no la crees? Yo la he creído siempre y cuando sepa de dónde viene esa palabra, quién me la está predicando, quién me está diciendo, y en mis estudios que me paso mucho tiempo haciéndolo, sé lo que Dios coloca en mi corazón para que sea, primero me instruye a mí, primero me habla a mí, me edifica a mí, y luego si yo llego y sé qué es lo que quiere que nosotros digamos o que yo hable o que yo diga, porque Él la coloca en el corazón. Entonces hay que amar esa palabra, amar a Dios con todo el corazón, y cuando tú haces eso, sabes si la palabra es de Dios o no. Porque por eso hay muchos falsos profetas, falsos maestros, y no podemos ir creyendo todo lo que oímos, ¿ve? Sino que ya tienes una convicción de que la persona que está hablando de Dios está. A mí hubo una persona que me preguntó por un nombre todo extraño de una persona que me dijo, este nombre está en la Biblia, no me acuerdo ni cómo es el nombre. Y yo le dije, no, ese nombre no está en la Biblia. Es que esa persona hizo esto y habla de Dios y hace mucho tiempo nació, pero ¿dónde nació? ¿De dónde viene? En la Biblia están los nombres de los apóstoles, de las personas que Él escogió
para los profetas menores, los profetas mayores, pero ese nombre no. ¿De dónde salió eso? No, pues que yo lo escuché, me lo dijeron. Nunca había oído, miré en Google, busqué y allí no estaba ese nombre, no estaba. Entonces a veces oímos cosas de personas que enseñan la palabra, que dicen la palabra, que nacieron yo no sé hace cuántos siglos, años, y que dijeron esto de Jesús, pero no figura nada. Entonces no hay que creerle al hombre, sino a Dios y su palabra. Los que caminamos con Dios lo hacemos en la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Los hombres fueron inspirados por Dios. La inspiración fue aliento del cielo para que ellos escribieran. Y ellos fueron hombres igual que tú y yo, pero los inspiró el Espíritu de Dios para que ellos escribieran y en diferentes épocas, en diferentes lugares. Y cuando se encontraron esos pergaminos, pues salió semejante belleza de libro que hasta hoy no se ha podido, no ha quedado atrás nunca. Lo han querido abolir, lo han querido cambiar, han dicho tantas cosas de la Biblia, pero no han podido quitarla porque es de Dios, ¿sí? Entonces Dios los inspiró y por eso es una gran victoria para nosotros amar la palabra de Dios. Entonces nosotros también somos inspirados, pero ya la revelación ya está en la Biblia, ya la palabra está revelada, solo que tenemos que descubrir esos secretos, ¿sí?, que hay en su palabra. Y cuando tomamos un versículo y lo desmenuzamos, vemos cuánta riqueza hay. Entonces lo que está escrito ya es lo que Dios lo que está escrito es de Dios, pero la revelación es lo que está como detrás de esa palabra, ¿sí? Esa es la revelación. Tú puedes leer, pero si no sucede nada, pues todavía no has encontrado lo que se te revela allí. Por eso es que hay que escudriñarla, porque está escrita, sí, pero la revelación está detrás de todo lo que está escrito, ¿sí? Y hay costumbres, hay ideas que compiten con la palabra de Dios. Cuando tú amas la palabra de Dios, lo amas a Él. ¿Ve? Cuando no lo amas, no amas la palabra, no amas a Dios, ya lo escuchamos, ¿cierto? Entonces surgen razonamientos en el corazón y no tienes paz en tu alma para escuchar a Dios. Cuando tú te levantas y estás tranquilo, estás tranquila, estás en un ambiente que el Señor prepara y tú lo preparas para el Señor. Abraham le hizo muchos altares al Señor. Fue el hombre que más altares hizo. Donde él iba preparando un altar. Porque es que en el tiempo de Abraham había mucha idolatría y se hacían altares a todos esos dioses que existían. Entonces él decidió en su corazón hacer altar para el verdadero Dios. Y nosotros cuando nos unimos, juntos somos el cuerpo de Cristo y ese altar es de piedras vivas. Entonces, cuando tú estás con el Señor en este momento y en estos tiempos, tú estás haciendo un altar para Él. Y ese es un sacrificio de vida y es muy valioso para Dios. Es muy valioso. Todas las mañanas es muy valioso este altar para el Señor. Dice los ancianos dice la Biblia que los ancianos invalidaron la palabra de Dios por sus tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, Jesús dijo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por tu padre ni por su madre. Entonces aquí estaba hablando de la honra en Mateo 15:4, ¿sí? Porque Dios mandó diciendo, Moisés y Dios, Mateo 15:4. Moisés dijo, pero Moisés dijo lo que Dios le dijo, ¿sí? Entonces ellos decían, Moisés dijo, pero como Moisés lo dijo, entonces lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿sí? Y no, Dios dijo, mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Maldecir es hablar mal del padre, hablar mal de la madre. Pero también dice,
tienes que ayudarlos. Y dice, no, es que no los voy a ayudar porque lo que yo tengo es una ofrenda para Dios. Y dice, invalidando lo que es el mandamiento por tomar mandamientos de hombre. ¿Ve? Entonces ahí vemos que los ancianos que querían tener mucho respeto, más por la ofrenda que por la ayuda a los padres, y establecieron normas que Dios no había establecido. Entonces, cuando decides y tú vas a hacer una ofrenda a Dios, es con un voto, y ese voto no se puede volver atrás. No puedes volverlo atrás, ¿sí? Entonces, como ellos estaban diciendo, es corbán, o sea, es como apartar esa oveja para Dios y no la puedes usar por ninguna otra cosa porque queda santificada. Santifica, ¿sí? Una ovejita santifica todo lo demás que tú tengas. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando tú le entregas a Dios, Él santifica todo lo demás tuyo, porque le pertenece. Entonces, cuando Dios hace este mandamiento, el hombre lo cambia, y entonces Jesús les reprocha eso, ¿sí? Ellos tenían una norma llamada corbán o voto, que la apartaban, pero le habían hecho normas de hombres. Entonces, si el papá se estaba muriendo de hambre, la mamá también, el hijo podía vender la ovejita, cumplir el mandamiento, pero ellos, a causa de la norma que habían establecido, dijeron, no lo podemos hacer porque esto es de Dios, ¿sí? Y esa costumbre no la impuso el Señor, la impusieron los mismos hombres, y por eso el Señor saca de esa equivocación y les dice, estás invalidando la palabra de Dios porque estás haciendo mandamientos de hombres. Dios no ha mandado eso. Dios ha mandado que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Dice, les digo a ellos, haz esto o sin dejar de hacer aquello. O sea, no prohibió que llevaran al templo lo que habían hecho el voto, pero tampoco dijo, dejen a sus padres sin ayuda. ¿Ve? Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta cuándo son mandamientos de hombre y cuándo son mandamientos de Dios. Por eso David le decía, enséñame, abre mi entendimiento, aclárame, ¿sí? Que si tú me pides una cosa es porque me vas a multiplicar mucho más, porque él no quiere quitarle a nadie nada. Pues Él nos da todo, ¿qué nos va a quitar? ¿Verdad? Él nos da todo. Entonces ahí él declaró, hizo una palabra, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida, ¿sí? Y eso es lo que debe ocupar en nosotros, ese deseo de tener la vida de Jesús en nosotros. Yo he venido para que tengan vida. En Marcos 7, del 1 al 4, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces aquí la Biblia nos está indicando que el hombre ha hecho mandamientos que no los ha hecho Dios en su palabra. Y ellos habían hecho cosas que luego Jesús les refuta, les dice, es que esto no es así. Habían establecido normas de purificación, y la pureza y la santidad eran muy importantes para la religión judía. Pero ellos hacían otras cosas que estaban muy apartados de la obediencia a Dios. Ellos tenían normas para matar las vacas, para preparar los alimentos, y hasta el día de hoy existen esas normas de lavado de manos, de lavado de vasijas, de utensilios, pero nunca en cuestión de salud o de sanidad, sino una norma religiosa, la religión, ¿sí? Antes de leer la Torá, se lavan las manos, se lavan la cara, no pueden tocar algunos elementos porque los jarros no son para con las manos sucias, no pueden agarrar, bueno, se pueden contaminar. Esas son normas religiosas.
Y Jesús condena la religión, condena lo religioso. Y por eso les dice que en Mateo 7:5 le preguntaron, ¿pueden los fariseos y los escribas, por qué tus discípulos no andan? Perdón, Mateo 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Cuando Jesús escuchó esto, explotó. Ya no aguanto más, ¿sí? Porque había un abismo grande entre la tradición de los ancianos, los fariseos, los que ellos llamaban ancianos también, y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más importante que las tradiciones, que las mismas tradiciones. Entonces Jesús tomó su manual, ¿cierto?, de ética para responderles en Mateo 7, 6 y 7. Y les dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ve? Y todavía hay lugares donde se dice no se pongan pantalones, no se maquillen, no hagan esto, no sé qué. Bueno, cantidad de normas que son de hombres, ¿sí? Por eso él refuta todo eso, porque esas personas llevaban vestiduras especiales, se santificaban, tenían una manera especial que cada uno decía, no, qué santidad, pero por eso les dice hipócritas, ¿eh? En Juan 14:24, que ya lo leímos, dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra que él les dice para que obedezcan. Entonces la palabra de Dios es muy importante, aún todavía para Jesús, para el Espíritu Santo, y así la tenemos que tener nosotros. Por eso empecé con el Salmo 119. Entonces, si yo la obedezco, amo a Dios profundamente. Y si yo amo la palabra, entonces Dios será honrado y me va a amar a mí. ¿Sí? Me va a honrar igualmente. Entonces, en muchos países hay tradiciones que son más importantes. Yo estuve en un país donde la tradición en la Navidad es más importante en enero, ¿cierto? La celebración a los magos, reyes magos que llaman, más importante que a Jesús muchas veces, ¿sí? Porque se volvió eso sagrado. Se festeja ese día más que el mismo nacimiento, porque son tradiciones. Y nosotros no tenemos que andar en eso, ya tenemos que saber distinguir. Entonces muchas cosas se vuelven hábitos y los hábitos se transforman en tradiciones. Una vez dice que invitaron a un pastor a comer, ¿cierto? Y lo invitaron a comer y le sirvieron un pescado. Y resulta que el pastor comió y felicitó a la cocinera porque estaba deliciosa esa comida, pero estaba muy intrigado porque le habían servido el pescado con la cola y la cabeza cortadas, sin cola y sin cabeza. No se lo sirvieron entero. Y entonces fue y le preguntó a la mujer. Y la mujer dijo, yo no sé por qué se hace así. Esto me lo enseñó mi mamá y yo lo hago como ella lo hacía. Cuando le preguntaron a la madre por qué ella le cortaba la cabeza y la cola al pescado para hacerlo así al horno o lo metía al aceite, la madre tampoco sabía por qué así lo hacía. Y dijo, porque la receta me la dio mi mamá. Y resulta que fueron y le preguntaron a la abuela y le contó. Entonces ella les dijo que tenía un horno tan pequeño para que entrara el pescado y no podía caber ni la cabeza y la cola y lo tenían que cortar. Y ellos pensaron que así tenía el sabor y que te tenía que hacer. Y por generaciones prepararon esas recetas sin entender por qué se hacía, ¿sí? Entonces esas cosas que se hacen sin saber muchas veces se vuelven tradiciones y hagámoslo de esta manera y hagámoslo de esta manera. Y es que tiene que ser así. No, la palabra de Dios es importante escucharla y entenderla, leerla y estudiarla. Entonces Jesús confrontó a los ancianos por sus doctrinas
Y la Biblia están las doctrinas que deben de ser abrazadas y creídas, que son del Espíritu Santo, para que tengamos fe inamovible, ¿sí? Y para que la podamos creer. También hay doctrinas que no se pueden creer, ya él los ha explicado allí. Enseñanzas que conforman un cuerpo, ¿sí? Donde se ha creído y entonces el Señor condena todas esas cosas. También el perdón de pecados por la sangre de Jesús es una doctrina. Óigalo bien, es una enseñanza que comienza en Génesis con el primer acto de sacrificio de Abel y termina en Apocalipsis con el Cordero inmolado de Dios. Antes, ¿cierto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la sangre de Cristo representa la salida del pueblo hebreo de Egipto. Cuando matan un cordero y lo ponen en los dinteles de las casas, su sangre. Es una doctrina que debe ser creída y respetada hasta este día. ¿Sí? Por eso él dice, en vano me honra, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces no honramos a Dios cuando se imponen reglas que él no ha mandado. Cuando las iglesias o los lugares donde se congregan, se dicen, las mujeres cuidado se visten de esta manera, no usen, no se pongan esta ropa. Lo que sí se enseña es a vestirse, claro. Los escotes, las cosas que provoquen cierto problemas en la iglesia con las mujeres, por lo menos las jovencitas, bueno, también mujeres adultas que van mostrando todo y van dañando los pensamientos de los que están mirando. Eso sí hay que llamar y ayudar para que todo sea en la santidad que Dios quiere que tengamos. Entonces, la Biblia también nos enseña. La mujer dice no debe ser con peinados ostentosos, pero no que no se arregle el cabello, que no. Habla de que no llame más la atención que la palabra de Dios, porque la gente se desvía y entonces se quedan ahí. Eso es lo que quiere decir estas enseñanzas. Por eso, Marcos 7, 8 y 9, porque dice, porque dejando mandamientos de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Piense usted hoy qué tradiciones usted todavía guarda, que usted las hace y que invalida la palabra de Dios por hacer esas tradiciones. Bueno, no vaya a pensar que es en la comida también, ¿no? Que no vaya, ahora es la Navidad, llegó diciembre y entonces la gente piensa en comer muy rico, en comer, bueno, el lechón, los platos eso no tiene nada que ver con esto, a no ser que usted declare días para ayunar, es muy diferente. Ahí sí ya no piensa en el lechón ni en nada de eso, porque ya dejó esos días para ayunar, para entregárselo al Señor, y es precioso porque Dios ministra, limpia y el cuerpo también se limpia. Pero hasta hablando es de cosas que se hacen, ¿no? Para mostrar santidad, para mostrar que, pues sí, somos más santos que otros y eso no le agrada a Dios. Bueno, Padre, gracias por esta mañana. Permítenos nunca invalidar tu mandamiento para guardar una tradición, Señor. Ayúdanos a discernir los mandamientos que tú has dejado en tu palabra, porque las tradiciones invalidan tu palabra, Señor. Hay una gran diferencia entre el mandamiento y la tradición. Por eso, papá, ayúdame a discernir, ¿sí? Con tu palabra, poder decir, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que así sea, Señor, en este día y siempre, que yo la atesore en mi corazón, que la anhele, que la desee, que la entienda, que la obedezca, Señor, porque allí es donde voy a tener éxito y te voy a honrar, y eso va a mostrar el amor que yo te tengo. Padre, porque no es solamente, la palabra me hace obedecer y actuar. Bendito Dios, pero viene del cielo, viene de tu corazón y es la que hace, bendito Dios, la obra en mi vida. Por eso aquí estamos, Señor. Llévame, Papito Santo, en este día a meditar en lo que he escuchado. ¿Qué tradiciones hay que invalidan la palabra, Señor? ¿Qué cosas he creído más que creerte a ti?
Y hoy anulo todo eso en mi corazón para darle cabida a tus mandamientos, a la doctrina sana, a la doctrina que tú me enseñas a través de tu Espíritu y que me lleva a un crecimiento y a una santidad que tú quieres que yo tenga. Padre de los cielos, aquí estamos. Que mi corazón se rinda a ti esta mañana, Señor, en todo. Padrecito de los cielos, me rindo a ti. Entrego mi corazón a ti este día, Señor. Renuévame, papá, renueva mi mente, renueva todo mi ser y hazme oír siempre tu voz. Quiero que me sigas hablando. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, papá. Sígueme enamorando de ti. Yo quiero amarte con todo el corazón, con todo el alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Yo quiero amarte así como tú me lo pides, Señor, en ese primer mandamiento, porque de ahí viene todo lo demás. Ahí no hay nada que pueda, bendito Dios, objetar ante ti, porque te amo así, Señor, y quiero amarte así. Te necesito, Espíritu Santo. Sella esta tu palabra en mi corazón y ayúdame a mirar qué cosas han invalidado tu palabra, porque la he hecho conforme a la tradición mía, a lo que yo creo, a lo que cree mi mente, pero no guiado por tu Santo Espíritu, para ya ponerme en fila a obedecerte y ver que todo lo que quieres es bendecir mi vida. Bendice a aquellas personas que hoy, Señor, necesitan sanidad, medicina y curación. Llévales, Señor, a experimentar esa paz tuya que nos hace entender, bendito Dios, que es más que cualquier otra cosa, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a experimentar esa paz. Llena el vacío de aquellas personas que han perdido sus seres queridos en estos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Llena esos vacíos y glorifícate en este día, papá. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. Pide para que el Señor te dé conforme a tu fe. Gracias por oírnos, papá. Gracias por oírnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Un abrazo. Nos vemos a las 6 de la tarde. Oración de intercesión. En diciembre 17 tendremos nuestra Navidad en familia virtual. Vamos a hacer un tiempo de Navidad en familia el 17 a las 6 de la tarde. Así que los esperamos, que todos nos conectemos y estemos juntos en ese tiempo glorificando a nuestro Dios.